unión con Dios. Por Johannes Tauler o Juan Taulero, en su forma castellanizada. Llamado, el Doctor Iluminado. Nacido en Estrasburgo, hacia el año 1300, y allí fallecido, el 16 de junio de 1361. Teólogo, predicador y escritor místico alsaciano de la Orden de Predicadores. Sinopsis. Nuestro anhelo natural de unidad. La multiplicidad es un rasgo de la naturaleza caída. Morir a uno mismo es seguido por resucitar en unión con Dios. Se muestran muchas maneras de morir y resucitar. Después de eso, las cosas creadas pueden usarse con mayor seguridad. Maravillosos efectos en la vida interior más profunda. Sermón del Domingo de Pascua. Primera parte. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno. Juan, capítulo 17, versículos 21 y 23. A esta unión había llegado San Pablo, pues dice: y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Preguntémonos, ¿cómo nosotros también podemos ser hechos uno con Dios? No de otro modo, sino perdiéndonos y olvidándonos de nosotros mismos, y luego reconstruyéndonos en Dios, por el Espíritu de Dios. Porque, mientras un hombre es consciente de sí mismo, aunque tenga a Dios, e incluso sea consciente de Él, mientras Él no es uno, sino dos, no se ha hecho uno con Dios. Esto es multiplicidad y no unidad perfecta. En la unidad, un hombre pierde multiplicidad. La verdadera unidad es el estado en que el hombre se encuentra únicamente en uno, el que se llama, y es, Dios. En este estado, el hombre ha perdido, por así decirlo, su individualidad en Dios. De modo que no tiene alegría en sí mismo, ningún pensamiento de sí mismo, ninguna vida exterior de sí mismo. Tampoco le parece que es, él mismo, quien conoce y ama a Dios, o a las criaturas, todo parece hecho por Dios. El yo está absorbido, como si estuviera en Dios. Todas las criaturas buscan esta unidad. Toda multiplicidad lucha por alcanzarla. El objetivo universal de toda vida es siempre esta unidad. Toda criatura surge de esta unidad, por un acto creador inmediato, y cada una tiende de nuevo a ser absorbida, en toda su existencia, en la unidad indivisible, según la capacidad de cada una. Toda actividad de la mente y del cuerpo, y todo amor, así como toda inquietud, tiene un fin y un propósito. Todo tiende al reposo total. Y este reposo no se encuentra en ninguna parte, sino en la unidad única e indivisible, que es Dios. Todo lo que fluye hacia afuera, debe fluir hacia adentro, hacia su fuente. Dios. Y cuando esto ha sucedido, y no antes, encontramos descanso y tranquilidad. Cuando todo lo que constituye el ser de un hombre, se ha vuelto amorosamente uno con Dios, entonces, todos los clamores del alma se acallan, y cesa la inquietud del anhelo, y de la acción. La naturaleza misma, anhela universalmente esta unidad, y consume todo, incluso su propia vida, en sus esfuerzos por alcanzarla. Pero, a la verdadera unidad, la naturaleza nunca puede llegar, sino en Dios, el único ser completamente uno. Y que ansiosa, que insegura es el alma del hombre privada de esta unión. ¿Cómo puede permanecer fuera de ella un solo instante? ¿Cómo puede encontrar en sí misma algo que valga la pena conocer o amar, si está fuera de Dios? ¿Cuál es la mejor manera de entrar en Dios, y hacerse uno con Él? Ciertamente, solo hay un camino. Morir a uno mismo. Abandonar totalmente todo egoísmo, toda multiplicidad. Si queréis volveros blancos, debéis lavar lo negro. Cuanto menos negro, más blanco. Cuanto menos os multipliquéis, más seréis de una sola mente, y de un solo corazón. Dios no obra en vosotros, rectamente, y por sí solo, mientras estáis multiplicados.
su obra, viva en vosotros, debe ser una. Cuanto más se separan las potencias del alma, de las cosas exteriores, y se reúnen en una sola, en la vida interior, tanto más fuerte crece la acción de Dios interiormente, y tanto más divina y perfecta. Ningún hombre puede alcanzar este estado, sino muriendo a sí mismo. Cuanto antes, más verdaderamente, y más perfectamente, muera a sí mismo, más pronto, más verdaderamente, y más perfectamente, encontrará su vida, hecha una, con la de Dios. Por lo tanto, Cristo murió una muerte física, para mostrarnos la manera de morir una muerte espiritual. Para que pueda resucitar de entre los muertos a la inmortalidad, debe morir a la mortalidad. Si queremos alcanzar una condición de unidad, debemos morir a la multiplicidad. Debemos morir a toda mortalidad, a toda propiedad de nosotros mismos, a toda divisibilidad. La unidad no tiene división. La división se pierde, y también la multiplicidad, todo hecho uno, en la unidad. De Cristo leemos que, resucitando de entre los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñoreará más de él. Romanos 6:9. De la muerte, viene la vida, que no muere más. No hay vida verdadera e imperecedera en nosotros, excepto la vida que surge de la muerte. Si el agua debe calentarse, entonces el frío debe desaparecer. Si la madera se va a convertir en fuego, entonces la naturaleza de la madera debe morir. La vida que buscamos, no puede estar en nosotros, no puede convertirse en nosotros mismos, no podemos ser nosotros mismos, a menos que la obtengamos, dejando primero de ser lo que somos. Adquirimos esta vida, a través de la muerte. En verdad, no hay, hablando correctamente, sino una muerte y una vida. Por muchas muertes que parezcan haber, todas ellas, son una sola. A saber, la muerte que un hombre muere a su propia voluntad, a su sentido de propiedad, a la división, a la multiplicidad y a la actividad, en la medida en que esto es posible para una criatura. Y hay una vida, y solo una. A saber, la única vida inefable, incomprensible, increada, esencial, divina. Hacia esta vida, todas las demás vidas se precipitan, son impulsadas, fluyen, siendo irresistiblemente atraídas a poseerla. Cuanto más se acerca nuestra vida, a esta vida esencial, y cuanto más se asemeja a ella, tanto más verdaderamente vivimos, porque en esta, y desde esta, vida, es toda la vida, y no de otra manera. Cualquier vida que viva aparte de esto, se le pueden decir estas palabras. Tienes el nombre de estar vivo, y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Quien quiera que tenga esta vida divina, viviendo dentro de sí, hecha más esencialmente, y más verdaderamente suya, tal debe morir a sí mismo, de la manera más esencial, y más verdadera. Quien no muera, no vivirá. Y el que muere totalmente a sí mismo, ese tal, es vivificado totalmente en Dios, y sin ninguna separación. Y esta muerte, tiene muchos grados, como los tiene la vida. Un hombre, por ejemplo, puede sufrir 1000 muertes en un solo día, y cada una de ellas es seguida, instantáneamente, por una vida gozosa en Dios. La muerte ya no es muerte. Esto sucede forzosamente, porque Dios no puede rechazar la ofrenda de muerte, ni resistir su súplica por la vida. Y cuanto más fuerte es la muerte, y más completa, tanto más fuerte y más integral es la vida que le responde. Tal como es la muerte, así será la vida. Y así, como la vida sucede a la muerte, así la vida prepara al hombre, para morir una muerte más perfecta para sí mismo. Y es así que el hombre muere a sí mismo. Si acepta dócilmente un insulto por Dios, si refrena su inclinación al gozo interior o exterior, por el mismo motivo divino. Si de alguna manera, en el placer o en el dolor, refrena su voluntad descarriada, por amor de Dios, en palabras, o en obras, en el trabajo, o en el descanso, en la vista, o en el gusto. Si soporta la reprensión injusta en silencio, y con toda paciencia. Si en alguna de sus tendencias no mortificadas, muere a sí mismo, comienza a vivir para Dios. Al principio, se entrega a esta santa muerte de la individualidad, de mala gana, y con mucho dolor. Más tarde, se acostumbra a ello, y morir a sí mismo, y vivir para Dios, se convierte en un hábito santo.
No importa cuán pequeña sea la muerte que un hombre sincero muere para sí mismo. Le gana una gran vida, y esta gran vida lo alienta a morir otra muerte aún mayor. Y pronto, sucede que lo más gozoso de la vida, es morir a uno mismo, mucho más gozoso que cualquier vida que se vive por el bien de uno mismo. Porque la vida, ahora, se encuentra solo en la muerte, y la luz brilla solo en la oscuridad. En las cosas externas, un hombre puede morir tan constantemente a sí mismo, que, con el transcurso del tiempo, no queda nada en él, de alguna inclinación hacia ellas, que no esté muerta. Entonces, en verdad, ha peleado una buena batalla. Y sin embargo, en su vida interior hay mucho aún de lo que debe morir. Cuando uno está verdaderamente mortificado, o muerto a su individualidad, entonces todas las cosas son suyas, y puede usarlas, moderadamente, sin peligro. De hecho, ningún hombre tiene gozo real y razonable en las cosas creadas, hasta que primero haya salido de todo gozo en ellas, por amor de Dios, hasta que haya muerto para ellas, y ellas hayan muerto para él. Solo después de eso, podéis volver a su uso, sin sentir ansiedad por si las usáis mal. Nadie ama verdaderamente a su padre y a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, y a todos sus demás amigos, con el amor que es en Dios, hasta que primero los haya abandonado, y se haya tornado completamente muerto a ellos, por amor a Dios. Hasta que eso suceda, son más bien enemigos de su bienestar espiritual, que amigos. Por eso, nuestro Señor enseña: porque vine a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:35-36. Pero, es solo una muerte menor, cuando uno ha muerto a las cosas exteriores. Porque, cuando un hombre ha renunciado sinceramente al mundo, y a todas sus superfluidades, y ha entrado en una vida interior y divina, es cosa fácil estar completamente muerto para los goces externos. Para él, está oculta la muerte que aún le queda por morir. ¿Qué amargura puede sufrir quien está lleno de la dulzura de una vida devota? ¿Qué batalla tendrá que pelear quien ha escapado de las garras de su enemigo, y está viajando seguro por el camino de la paz? Si un hombre está verdaderamente convertido para llevar una vida interior perfecta, no importa qué cosas exteriores se crucen en su camino, no tocan su vida interior. María se volvió a Cristo, en todas sus facultades interiores, y por eso se sentó a sus pies, sin preocuparse de las muchas cosas que turbaban a Marta, que se quejaba de ella. María no pensaba en absoluto en justificarse. Otras cosas absorbían sus pensamientos, y sus sentimientos, y su amor. Así sucede con cualquier alma que se vuelve hacia Dios, y se aleja de todas las cosas transitorias. Se vuelve hacia Dios, se revela en Él, y no por intermediario, sino directamente. Ya sea que tal alma lo quiera o no, debe olvidarlo todo, excepto a Dios. Todas las imágenes de las cosas creadas, se han ido. Tal hombre, tiene dentro de sí, lo que es el original de todas las cosas. Está liberado de las criaturas. No tiene lugar en su alma para figuras y tipos, y los sucesos extraños, y las contradicciones, no le impresionan. San Pablo pudo haber tenido en mente a hombres como estos, cuando dijo: porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Para que puedan progresar a una unión aún más estrecha, porque están escondidos en Cristo, y por lo tanto, son dos, y no uno, con Él. Por otro lado, nuestro Señor rogó a su Padre que sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo, en ti. Como si no fuera, en lo que hizo al Padre y al Hijo, personas diferentes, sino en lo que los hizo una sola esencia, una sola vida, una sola operación divina, como si Él orara, para que esta unión pudiera ser concedida y perfeccionada en nosotros, en cuanto somos capaces de ello. No es verdad decir que, para realizar esta unidad con el ser de Dios, su vida y operación, se debe experimentar la muerte, 1000 veces más perfecta, a sí mismo, y a las criaturas. Si Dios ha de entrar en el alma, la naturaleza debe salir totalmente, hasta el último átomo. El fuego y el agua no pueden habitar juntos en uno.
Aquel, cuya vida ha de ser hecha vida de Dios, debe morir, rápida y completamente, a cualquier otra vida. Si un hombre es ya contrario a las cosas de esta existencia terrenal, entonces más fácilmente muere para sí mismo. Pero, sea o no así, el hombre que tendrá a Dios, para vivir dentro de él, y ser su único sostén, y su único consuelo, debe estar muerto para todas las cosas transitorias, y ellas muertas para él, absolutamente despojadas de su sostén, y vacías de su consuelo. La vida, tiene su placer oculto en la muerte. El consuelo, tiene su placer escondido en la desolación. Cuando el hombre exterior se aquieta, entonces el hombre interior comienza a vivir. Entonces, comienza verdaderamente a pronunciar sus felices palabras, según el profeta. Mi alma se negó a ser consolada. Me acordé de Dios, y me deleité, y me ejercité, y mi espíritu se desmayó. Salmos 76, 3-4. El exterior anhela la vida exterior en todo. Es verdad, que la vida exterior anhela la ayuda de Dios, en alguna forma exterior, como dice el salmista. Bueno me es adherirme, es decir, exteriormente, a mi Dios. Salmo 67, 28. Pero, incluso este consuelo tiene un sabor de egoísmo, y también debe desaparecer del alma. La muerte de sí mismo, y la unión con Dios, que hemos venido considerando, afecta a todas las potencias del alma, incluso a las más interiores. La voluntad debe borrar sus símbolos e imágenes, y permanecer inmóvil. El entendimiento, incluidos el conocimiento y la memoria, y, de hecho, todas las facultades mentales, deben dejar de lado, en la medida de lo posible, los objetos de su actividad. Escuchen las palabras de nuestro Señor. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la hallará. Mateo 10:39. Es dura muerte para el alma, cuando todas las luces naturales en ella, y todas sus facultades, se apagan en tinieblas. Y es una muerte aún más dura, cuando incluso los brillantes rayos de luz, derramados por los propios dones de Dios, deben ser apagados en la oscuridad. Porque, estos, no son Dios, y solo Dios debe finalmente contentar el alma. Todos estos son, por así decirlo, sino una parte de Dios, y no Dios uno e indivisible. Pero, en verdad, es solo cuando todo lo que vive dentro de un hombre, y todo lo que le da luz, se ha extinguido, y se ha ido de él, es entonces, y solo entonces, que encuentra su verdadera alma, nunca de otra manera. No lo encuentra. Podéis decir que en tal estado, más bien, lo ha perdido por completo. No, de ninguna manera. Porque la libertad de la voluntad aún permanece, y la responsabilidad de elegir actuar o no actuar. No tiene ahora el control de sus poderes espirituales, para querer y actuar y cómo elegir. Mirad, como nuestro Salvador y nuestro modelo, actuó en su agonía. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Tendrás mi voluntad, porque estoy despojado de mi voluntad, y muerto a ella, y ahora en tu voluntad, estoy absorbido, y restaurado a la vida. La unión con Dios no es acción, en el sentido humano del término, ni saber, ni amar, con la diversidad. Porque, en Dios, todo es uno, y todo es descanso y paz. Conocer y amar, dar a luz, y ser dado a luz, y todo tipo de actividad, simplemente humana, es el producto de la diversidad. En Dios, en este uno, se acaba y se unifica toda acción, y somos hechos uno en Dios, por medio de Cristo. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Via Crucis, Via Lucis, Via Populi.